Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Tengan todos un excelente martes. Hoy es martes de un punto candente en la economía, de los tantos candentes que hay día tras día. Bienvenidos a Un Mundo de Economía, por aquí por su televisora del Táchira. Bienvenidos, compañeros. Gracias, Fidel, gracias. David, ¿cómo están? Buenos días, Darcy. Buenos días, Fidel. Bien, bien. Efectivamente, amigos, hoy tenemos en nuestra sección de Un Punto Candente en Economía una bien candente. Podría incluirse también en nuestra sección de la mentira económica en los viernes. ¿Será posible que Venezuela le envíe 1 millón de barriles diarios de petróleo a China? ¿Será posible eso? Y será posible, vuelvo yo a preguntar. Vía convenimientos, ¿no? Viene por vía de acuerdos, pero estamos produciendo varios millones de barriles para poderle destinar 1 millón de barriles a un cliente. Recientemente, sí, mira, es un interrogante que hay que desmontar para ver si esa posibilidad se llegue a concretizar. Y que el encuentro recientemente de empresarios que participaron en la Feria Internacional de Shanghái a través de empresarios venezolanos, representantes y voceros del Gabinete Económico, ellos dijeron en representación del presidente Nicolás Maduro que iban a producir 1 millón de barriles diarios para enviárselos a China, llueve, truene o relampaguee, como fuera, en palabras del presidente Maduro. Es verdad. Pero sin embargo, si hacemos nosotros memoria, desde el pasado 27 de noviembre, el año pasado, 2017, el presidente Maduro hizo ese mismo anuncio, que se iba a incrementar 1 millón de barriles de petróleo diariamente. Pero dada la situación, las circunstancias en las que se encuentra PDVSA actualmente, problemas de finanzas, problemas en cuanto a la producción, a las refinerías que están trabajando solamente el 25% de su capacidad y parece de contar. 20 taladros solamente tiene PDVSA en operación. Y si nos remontamos a las cifras que ha presentado la misma PDVSA para el mes de octubre pasado y el último informe de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo en cuanto a nivel de producción y de exportaciones venezolanas, ¿de dónde van a salir ese 1 millón de barriles diarios para China, David y Fidel? La cuenca del lago de Maracaibo, que es la cuenca tradicional de producción venezolana, sobre todo de crudo mediano y liviano, está muy deteriorada. Venezuela solo está exportando algunas variedades de crudo pesado mejorado. La capacidad de producción de PDVSA desapareció. Sí, está en muy malas condiciones. Y decrece. Cayendo, ciertamente. Y decrece. De manera que cumplir una meta de 1 millón de barriles diarios para China es difícil, si no imposible. Esa es la situación general de la industria de energía en Venezuela. Ahora, eso queda entonces dentro del campo de los anuncios vacíos, pero sin lugar a dudas no es solamente un anuncio público para, el cliente político electoral. No olvidemos que estamos en campaña electoral porque hay elecciones en diciembre. De todas maneras, este país toda la vida vive en campaña electoral. Ciertamente, pero no olvidemos eso. Y entonces, este es un anuncio quizás para la platea, como se dice, para el balcón interno nacional. Pero es un ofrecimiento que se hizo al gobierno y al país oriental, a China, ¿no? Entonces, ¿qué puede haber detrás, David, Darcy, amigos, de un anuncio de este tenor? Vamos a aumentar la producción en lo requerido para poderle despachar 1 millón de barriles diarios a China. Un porcentaje de ese petróleo, por cierto, es pago de deuda externa de China, que se contrató y se paga con petróleo. Y otra parte, evidentemente, es colocación de crudo nuevo, ¿no? Al contado, vendido al contado. Pero hay ese producto para exportar. ¿Qué habrá detrás de ese anuncio? China tiene acuerdos comerciales con Venezuela. Es verdad, le da cierta asistencia crediticia a cambio de que se pague en crudo. No es tampoco el mejor acuerdo. Bueno, depende para quién, exacto. Depende para quién, pero de acuerdo a los intereses del país no lo es. No para nosotros. No lo es. El crudo que Venezuela produce, lo mejor es venderlo en el mercado internacional por divisas.
Así es. No. Al cliente que lo pague al mejor precio posible. Al mejor precio Y posible. el mejor precio posible es cercana, o sea, desde el punto de vista de cercanía geográfica con Venezuela. ¿Cuánto cuesta, por ejemplo, llevar el petróleo venezolano a las costas norteamericanas, a Canadá o a la propia Europa, en contraposición a llevar el petróleo a China? ¿No? Días de navegación. Por supuesto que sí, se 3, consume 4 veces más un distancia. tiempo bastante considerable. Y Aquí costos. hay que pensar en lo siguiente y de una manera muy objetiva, que estas afirmaciones hechas por parte del presidente Nicolás Maduro son bastante temerarias, dada la situación actual en la que se encuentra la industria petrolera, que especialistas como Luis Oliveros, especialista en materia petrolera aquí en Venezuela, ha dicho que más que pensar en incrementar en esos convenios, en producir para enviarle esa cantidad de barriles a China, primero hay que empezar a pensar cómo rescatar la industria y encaminar esas decisiones de recuperación de la industria petrolera hacia incrementar el nivel de la producción, por supuesto, para que se incremente el nivel de exportaciones y darle seguridad y reactivar a todos los convenios que se hicieron, que no se han cumplido con las empresas mixtas como estaban fijados anteriormente. Amén de hacer trabajo interno para mejorar la productividad y bajar costos. Exactamente, porque esos acuerdos, lo que hay actualmente son 4 acuerdos mejorados, pero con muchos problemas. Vamos a hacer una pausa comercial y enseguida regresaremos con más de Un Mundo de Economía por aquí, por su televisora del Táchira. No se aparten, por favor. Bien, amigos, seguimos con más de Un Mundo de Economía. Un punto candente en la economía estamos llevando hoy para ustedes, hablando sobre si será posible que Venezuela efectivamente pueda exportar, destinar para la exportación a China 1 millón de barriles diarios de petróleo, como fue ofrecido por el presidente de la República al gobierno y al Estado chino y anunciado a Venezuela. En ese término de lo que estamos conversando, amigos, conviene hacer referencia respecto a los volúmenes de producción que tiene Venezuela, que tiene PDVSA actualmente en el país. De acuerdo con los reportes que se hacen oficialmente por parte del Ministerio de Petróleo venezolano a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, OPEP, y que por supuesto es publicado formal y oficialmente por OPEP para el mundo, la producción de Venezuela en barriles es la siguiente. Para el mes de julio del año actual, 2018, Venezuela producía 1.293.000 barriles de petróleo diarios. Para el mes, con una exportación, de 1.204.000 barriles. Para el mes de agosto 2018, producción 1.197.000 barriles, como pueden ver, se perdió producción. Exportación, 1.196.000 barriles diarios de petróleo para agosto. Para el mes de septiembre, el mes antepasado, producción 1.273.000 barriles de petróleo, perdiéndose unos 20.000 barriles en ese mes, y exportación 1.228.000 barriles de petróleo. Y acaba de publicarse hoy la producción del mes de octubre. Y tenemos acá que para el mes de octubre cae la producción en 3.3%, 42.000 barriles diarios de petróleo menos, situándose la producción en 1.197.000 barriles diarios. Esa es la producción de petróleo. 1.197.000 barriles diarios. Y se ofrece exportarle a China 1 millón de barriles, entonces lo que queda son 197.000 barriles. Sin embargo, para entender la relación que hay entre la producción y el nivel de exportaciones de crudo venezolano, hay que tener muy presente que el 90% se está haciendo desde el crudo pesado. Y ese crudo pesado está distribuido en 3 tipos de petróleo, que está el Merey 16, que representa un 25%, el petróleo mejorado 20% y el petróleo de crudos destilados o diluidos el 25%, David. Todo 90% de esa producción, y justamente lo que se exporta es de el crudo pesado.
porque vuelvo a decir, las cuencas tradicionales de crudos medianos y livianos en Venezuela están deterioradas o abandonadas. Y esas cuencas tradicionales, Anzoátegui, Monagas y Zulia. De manera que Venezuela solo está exportando algunos crudos pesados mejorados. Con eso es la exportación venezolana en este momento. Y ese no es el petróleo de mejor precio en los mercados internacionales. No es el mejor precio. El problema es que la industria venezolana necesita inversión. Para recuperar sus niveles de producción necesita inversión extranjera. Porque el país no tiene la capacidad de hacer esa inversión. PDVSA no tiene los recursos. No tenemos los recursos. Ajá. De hecho, PDVSA está en mora con deuda, o sea, no puede pagar deuda, está en riesgo de caer en impagos. Y entonces, ¿cómo puede hacer inversiones? Y también hay que considerar que estos petróleos, el petróleo de crudos diluidos, son preparados con nafta, y esta solución hay que importarla. Eso representa, entonces cuando hay esa combinación para diluir los crudos, nada más el barril de nafta está en $80. ¿Y en cuánto se está vendiendo el crudo aquí? Un crudo, por ejemplo, de petróleo crudo diluido o de crudo mejorado. O sea, ahí justamente al hacer esa relación se ve que Venezuela, PDVSA incurre en pérdidas automáticamente. Sí, las tasas de rentabilidad, si las hay, son muy bajas. Muy bajas. Sí, las hay. El problema de la industria venezolana en este momento es que requiere inversión extranjera. Para eso es necesario hacer reformas, hacer una apertura, cambiar los convenios actuales que hay con las multinacionales para que las multinacionales puedan invertir capital de ellos. Y no se puede mejorar la producción venezolana sin dar ese paso. Así es, porque entonces ¿quién va a hacer las inversiones? Es que ahí está el detalle. Entonces, ¿qué tenemos detrás de todo este problema en PDVSA? Tenemos un fenómeno de orden político, porque es precisamente la variable política la que no permite que haya inversión extranjera abrumadora, pues en cantidad importante, para que vengan efectivamente a poder rescatar PDVSA. Lo ideal sería que la inversión la hiciera Venezuela en el contexto, digamos, de seguir teniendo el control absoluto de toda la producción, pero lamentablemente esa no es nuestra realidad actual. La realidad no es control absoluto de la producción, la realidad es mercados. Un país petrolero, el negocio es volumen y mercados. Mientras más mercados tengas penetración, mucho mejor. Pero si quieres más mercados, necesitas tener más volumen de producción. No, por supuesto. Bueno, PDVSA tenía un proyecto para estar en producción de 6,5 millones de barriles de petróleo para el año 2010. Claro, esa era la PDVSA antigua, ¿no? Pero de todas maneras, sí, aquí hay que ver, y que te dije que está claro, muy evidente, que por la mala administración y por la incompetencia de quienes han llegado a manejar todos la alta gerencia, la alta dirección de PDVSA, pues dada la incompetencia, también la falta de preparación, el recurso humano tan preparado que se perdió tras el despido de más de 20,000 empleados de PDVSA. Empleados que se fueron a producir a otros países. Exactamente. Amigos, tenemos que hacer un corte. Regresamos para continuar hablando si Venezuela está en capacidad o no de producir 1 millón de barriles para entregárselos a China, como fue prometido. ¿Y de dónde los sacarán? Buena pregunta. Será de Marte, tal vez. Ya venimos. Estamos de vuelta con más de Un Mundo de Economía. Hoy, como martes de un punto candente en la economía, estamos conversando y ¿será posible que Venezuela produzca 1 millón de barriles diarios para enviárselos a China? Carlos Mendoza Potelat, un especialista petrolero aquí en Venezuela, ha dicho que para empezar a rescatar y la industria petrolera de Venezuela hay que olvidarse de la faja petrolífera del Orinoco, una discusión que se ha postergado sobremanera.
Y justamente, como decía David, en el segmento anterior se olvidaron de los pozos y de las cuencas tradicionales, Anzoátegui, Monagas y Zulia, y se ha concentrado en la faja petrolífera, donde el crudo es pesado y es extrapesado, y el procesamiento desde la extracción y todo lo que implica la transformación, pues implica mayores inversiones. Sí, yo no le quito razón a Potelá en el sentido de lo que afirma, de que efectivamente... hay que dejar de concentrarse. Bueno, yo diría que hay que redefinir y repensar muy bien qué tiene que hacer Venezuela con la riqueza petrolera del país. El recurso. Con el recurso. Sí, la riqueza es que tú la explotes y la conviertas en tal. Con el recurso petrolero. Eso hay que repensarlo y redefinirlo. No creo conveniente decir así de plano hay que acabar con o cambiar el concepto del petróleo extrapesado venezolano, porque ese es un recurso que está allí, pero hay que repensar qué hay que hacer con ello. Fíjate que en el pasado habían unos proyectos muy interesantes que se arrancaron a trabajar con petróleo extrapesado, con la Orimulsión, por ejemplo, todo el proyecto de Orimulsión, que fue tan importante al punto que el gobierno japonés propuso comprarle a Venezuela los derechos y la tecnología para producir en Venezuela los japoneses la Orimulsión. O sea que eso tiene algún valor, obviamente, en el mercado internacional. Claro. Sin embargo, después fue abandonado y se cerró la empresa filial de PDVSA que manejaba el negocio y todo lo demás, ¿no? Pero sí hay que repensar. Ahora, la pregunta de las 1000 lochas, como decíamos antes, en este país es: ok, vas a repensar al negocio petrolero y a PDVSA, hay que poner a producir nuevamente a la empresa, hay que aumentar la producción a niveles que realmente sean valiosos para el país, que permitan con esa riqueza financiar el desarrollo diversificado de Venezuela. ¿Pero con qué, David? El problema, primero, tiene que haber prioridades. Y la prioridad tiene que ser rescatar las cuencas tradicionales. Eso es lo primero. Sí, o sea, la cuenca de Monagas, la cuenca de Anzoátegui y sobre todo la cuenca del lago de Maracaibo, que es la fuente tradicional de petróleo mediano y liviano. Que sea el petróleo valioso en el mercado internacional. Sí. El que tiene más demanda. Sí. Ahora, el problema Venezuela va a tener que cambiar la estructura de PDVSA. La estructura tradicional de PDVSA tiene que cambiar para poder recuperar la industria, para poder recuperar el sector. O sea, vamos a tener que cambiar los convenios que hay ahora con las multinacionales a otro tipo de convenios, donde la multinacional pueda invertir capital de ella. Uh-huh. Es decir, le das a una multinacional un campo petrolero, recupérelo y páguese. Y pague a nosotros un porcentaje. Los especialistas hablan de qué montos de inversión para poder recuperar los niveles tradicionales de producción de Venezuela. Sobre los 3 millones de barriles diarios de petróleo que producía PDVSA. ¿Cuántos dólares? 100.000 millones de dólares. Imagínate. De todas maneras, hasta el momento lo que PDVSA ha hecho en cuanto a para incrementar la producción es lo que se corresponde a los 14 acuerdos de servicios conjuntos, que no es más y menos que una versión mejorada de los convenios operativos anteriores. Pero eso tampoco es suficiente, porque, como dice David, hay que abrir los mercados y, algo muy importante, darles a los inversionistas, cuando se reactiven esos convenios y aperturas a empresas mixtas y toda la seguridad jurídica y la seguridad personal. Hay una cosa es cuestión de dinero. El inversor va a poner sus condiciones. Claro. Y si no tiene condiciones apropiadas, no invierte. Seguridad jurídica y personal. Por supuesto. Así lo dijo Luis Oliveros. Además, si el inversionista quiere hacer la inversión, la va a hacer precisamente en aquel lugar donde le garanticen esas condiciones que requiere para poder hacer la inversión. Entonces, si quieren hacer inversión en petróleo y Venezuela no ofrece las condiciones, pues simplemente invierten en otro lugar. Y será otro lugar, otro país, el que se beneficie de esas inversiones. Porque la inversión extranjera es beneficiosa, genera riqueza, genera empleo, no genera un multiplicador económico. Porque aquí se ha concentrado todo en lo que es el sector petrolero. Solamente. Y se ha abandonado el sector minero.
El problema es que Venezuela necesita una apertura económica en todos General. los sectores. En todos, correcto. O sea, Venezuela es teóricamente competitiva en varios sectores, Es así. pero tiene que abrir una apertura donde el capital privado nacional e internacional puede invertir con seguridad. Exactamente, es así. Se nos acaba Si el no, no tiempo, hay de verdad. condiciones. Efectivamente, Bien. David, muchas Lamentablemente, gracias. David, Gracias. como cada martes, Nuevamente. muchas gracias. Amigos, ustedes muchas gracias, los esperamos cordialmente. Pueden ver la repetición de este programa a las 2 de la tarde y mañana al mediodía como acostumbramos. Ya saben, amigos, que debemos conducirnos cada vez más con mucha inteligencia y con mucha responsabilidad para compartir el protagonismo que tiene la economía. Feliz tarde, buen provecho, será entonces hasta mañana.